Muy bien, damos gloria al Señor esta mañana. Vamos a la palabra de Dios ahora sí. Y el tema que quiero compartir este día domingo se titula de la siguiente forma, se titula Hagamos cobertura espiritual a la familia. Hagamos cobertura espiritual a la familia. Comienzo diciendo lo siguiente: estamos, llamados a ser guardianes de la familia ante el creciente extravío espiritual. Nosotros necesitamos tomar en serio el papel que Dios nos ha entregado. Necesitamos tomar con convicción la responsabilidad que Dios nos ha dado en torno a la familia, en torno a al diseño original que Dios ha establecido para las diferentes cosas que Él fundó y estableció y determinó para el ser humano. Y la familia es esa unidad de la sociedad que hoy en día está siendo bombardeada, está siendo atacada, está siendo menoscabada, está siendo desacreditada desde diferentes ángulos de la sociedad. Y vemos cómo centros de poder del mundo están orquestando, organizando la destrucción del modelo bíblico, la destrucción de la institución que Dios ha establecido para el desarrollo, el buen desarrollo de la humanidad. Y hay una serie de estrategias, una serie de circunstancias que se están creando para que entonces la familia sea derribada y sea sustituida por modelos que no son bíblicos, por modelos que no tienen nada que ver con el consejo de la palabra de Dios. Y sabe, usted y yo no podemos hacernos de la vista gorda de lo que el mundo está proponiendo. No podemos nosotros dejar que nuestros hogares, ahora muy inundados con una serie de ideas, se dejen permear, se dejen inundar, se dejen atrapar por una serie de pensamientos que están llegando incluso desde los centros escolares, desde las universidades. Ya no solamente es el cine y la música, ahora en la educación quieren dar estas pautas y estos lineamientos contrarios a la vida y a la palabra de Dios. Así que usted y yo estamos llamados a ser guardianes de la familia. Usted y yo tenemos que tomar ese rol con temor de Dios y poder hacer lo que Dios quiere que hagamos. Quiero que lea conmigo Génesis 18:19. Dice este hermoso texto del primer libro de la Biblia, dice: yo lo escogí a fin de que Él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. ¿Sabe? Esas son palabras de Dios refiriéndose a Abraham en los días más oscuros de esa temporada, los días de Sodoma y Gomorra. Y Dios está pensando acerca de Abraham, está haciendo esta reflexión acerca de Abraham, y Él dice: yo lo escogí. Dios lo había puesto, Dios lo había seleccionado a Abraham como padre de casa, como cabeza de hogar, como líder de su familia, como mentor de sus hijos. Él lo había escogido, Dios lo había escogido para que Él ordenara a sus hijos, para que Él trajera orden a su familia, para que Él hiciera que su familia, los suyos, se mantuvieran en el camino del Señor, para que los suyos estuvieran practicando la justicia
y lo correcto en sus vidas. ¿Se da cuenta? Dios puso a Abraham como una figura de cobertura sobre su casa, sobre su familia. Y sabes, la misma responsabilidad sobre usted y sobre mí. Aquellos que son padres, aquellos que son abuelos, aquellos que son tutores, que son mentores, que tienes una responsabilidad sobre esa familia, sobre esa casa, sobre alguien de la próxima generación. Estamos en la misma línea de trabajo de Dios para que nosotros ordenemos a nuestros hijos y a nuestras familias. ¡Qué gran responsabilidad! Qué gran trabajo, qué gran tarea la que nos toca una vez más enarbolar, comenzar, trabajar intencionalmente a favor de nuestros hijos, de nuestras casas. Pero sabe, usted no es policía de sus hijos. Usted no puede ser policía de la gente que está bajo tu tutoría, bajo tu influencia. No puedes estar presente en todos los ambientes donde ellos van, donde ellos caminan. No puedes participar de cada actividad, de cada decisión donde ellos están. Entonces, ¿cómo puedes hacer cobertura espiritual? ¿Cómo es que tú vas a lograr esto? Sabe, usted tiene que proteger a su familia, pero tiene que ver con un entrenamiento que usted tiene que darle a su familia. Tiene que ver con una capacitación que usted tiene que entregarle a su familia para que ellos, sin importar dónde se encuentren, lo que estén haciendo, la edad que tengan, para que ellos puedan huir de las voces equivocadas, para que ellos puedan tomar las decisiones correctas, para que ellos puedan alejarse de todo aquello que no va en la dirección de Dios, que no tiene que ver nada con los mandamientos de Dios. Tú y yo necesitamos intencionalmente entrenar a nuestra familia para que ellos solos puedan huir de todo aquello que va a intentar tomar el control de su corazón, de sus pensamientos, de su mente y de su voluntad. No lo va a hacer el maestro, no lo va a hacer el vecino. ¿Cuántos quieren hacer cobertura espiritual a la familia? Necesitamos. Hoy más que nunca necesitamos, así como Abraham está recibiendo esta instrucción, tú también recibes esta instrucción. Dios te escogió para que ordenes tus hijos y tu familia, para que ellos se mantengan en el camino del Señor y para que ellos hagan lo que es correcto y justo. Ahora, ¿cómo proteger espiritualmente a tu familia? Quiero contestar esta pregunta. ¿Cómo nosotros podemos entrenar a nuestra familia sin necesariamente que yo ande persiguiendo a mis hijos, viendo qué están haciendo en el colegio, en la universidad, viendo a mi cónyuge qué anda haciendo en el trabajo o en su vida social? ¿Cómo proteger espiritualmente a tu familia? Permítame hablarle de 4 corazas espirituales que usted y yo necesitamos colocar, que necesitamos edificar. La primera de ellas, infúndeles firmemente el temor al Señor. Si hay un trabajo que cada padre, cada tutor, cada hombre y mujer con un sentido y un discernimiento espiritual debe hacer sobre su familia, es infundir firmemente. No una cosa así medio ahí, vamos a ver qué pasa. No, firmemente en el temor del Señor. Cada familia de nuestra comunidad, cada familia de esta congregación debería tomar esta responsabilidad de infundir firmemente el temor de Dios. ¿Cuánto temor de Dios falta
en nuestra cultura, en nuestra sociedad. Vemos a hombres puestos en autoridad, en puestos importantes de nuestra nación, tomando las decisiones más asquerosas sobre nuestra generación, decidiendo perversamente para destruir nuestra sociedad, haciendo cosas horripilantes. Y uno se pregunta, ¿cómo es que alguien que alcanza una magistratura tan importante, que alcanza un rol en esa empresa tan importante, cómo es que se puede descomponer y pervertir? ¿Sabe qué pasó? Perdió completamente el temor de Dios. No se lo inculcaron quizás, no fueron firmes quizás, o quizás tomó la decisión de abandonarlo en el proceso. Pero sabes, tú y yo necesitamos proteger a nuestras familias. Y si hay algo que tú puedes heredar, que es oro puro para Dios, es que tú le infundas a tu casa temor del Señor. Y que cuando vayan a su trabajo, cuando vayan a su matrimonio, cuando tú ya no estés, cuando tú seas nada más un recuerdo de alguien que aportó algo en sus vidas, ellos tengan presente: me mostró, me afirmó, me condujo en el temor de Dios. Me encanta leer a Daniel capítulo 1 verso 8, porque dice lo siguiente, dice: en lo íntimo Daniel se propuso no contaminarse con la ración de la comida y bebida del rey que se le daba. ¿Cómo es posible que un hebreo completamente lejos de su propia comunidad, de su propia familia, de sus propios pastores, de sus propios líderes, cómo es que alguien que fue sacado arrebatadamente de su país y ahora está en medio de una cultura que se llama Babilonia, llena de pecado, llena de costumbres completamente ajenas a lo que él había visto? ¿Cómo es posible que este joven llamado Daniel se mantenga sin que lo esté viendo su papá y su mamá, su pastor, su sacerdote, su rabino? ¿Cómo es posible que se mantenga determinando en lo íntimo de su corazón que no quiere contaminarse con aquella comida que era ofrenda para los dioses de Babilonia? ¿Cómo es posible? ¿Sabe cómo es? Porque le infundieron firmemente el temor al Señor. Y no importaba si estaba a la vuelta de la esquina de su casa, o si estaba a 2000 kilómetros de su casa, o en el otro lado del continente del mundo. No importa, porque el temor de Dios está en él. El temor de Dios es el que lo mueve a tomar las decisiones correctas. El temor de Dios es lo que lo mueve a hacer lo que es justo. Es el temor de Dios. Y no solamente lo decide en su corazón, se levantó y dice que fue y le pidió al jefe de los eunucos: no me obligues a contaminarme. Qué extraordinario hombre. No solamente estaba orando en su casa, no solamente estaba de rodillas al lado de su cama, iba por la calle proclamando: soy un hombre que temo al Señor. Y estaba tomando decisiones, estaba haciendo las cosas que Dios esperaba que hiciese, porque a este chico llamado Daniel le hicieron un trabajo extraordinario. Y fue entrenarlo para que cuando las voces equivocadas vinieran a su vida y quisieran robar el control del corazón, el control de su mente, el control de su vida, él sabía lo que tenía que hacer. Otra vez
humillarse delante de Dios y decirle: Señor, solo a ti te serviré, solo a ti te honraré. No importa las voces que el mundo quiera levantar, mi corazón te pertenece, Señor, mi corazón es tuyo y haré solo lo que a ti te agrada. ¿Cuántos quieren una familia bajo el temor de Dios? Entonces, ¿qué es la primera coraza que tienes que poner? Infundir firmemente el temor de Dios. Dígale al que está a su lado: temor de Dios. Temor de Dios. ¿Cuál contraseña para los teléfonos? No, temor de Dios. No, que voy a poner un sistema de barreras en el internet para que... Olvídese. Ese hipote le va a buscar por donde sea. Mejor dedíquese a poner temor de Dios. No, es que a mi esposo le voy a poner un espía. No. Hable, predique, ministre, imparta el temor de Dios en su casa. Afírmelo y el Señor se encargará de hacer lo que tú no puedes hacer. Segunda coraza: ¿cómo proteger espiritualmente a tu familia? Enséñales a amar la Biblia. Dígalo conmigo: enséñales a amar la Biblia. Enséñales a amar la Biblia. ¿Sabe? Todo lo que el hombre, la mujer necesita para tomar decisiones está aquí. Todo lo que deberíamos aprender, comer, vivir, saber, procurar, está aquí. Todo lo que un joven, un anciano, un adulto, un hombre casado, una mujer casada, un soltero, un niño en proceso, todo está aquí en la palabra de Dios. Todo está aquí. ¿Sabe? Necesitamos proteger espiritualmente a nuestra casa, pero queremos usar herramientas del mundo. Queremos usar cosas que se nos ocurren, que podrían funcionar. Quiero decirte: no, que amen la palabra, que coman la palabra, que se devoren la palabra, y tú no necesitarás preocuparte nunca más por lo que pase en sus propios caminos, porque la palabra de Dios es suficiente para gobernar el camino del hombre, es suficiente para dirigir el camino del hombre, es suficiente para las decisiones, es suficiente para la transformación. Es una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, hasta partir los tuétanos y discierne los pensamientos. ¿Qué es lo que hace eso? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Así que enséñales a amar la palabra de Dios. Es la segunda coraza que tú tienes que poner. Salmo 139, versículo 101 dice: me negué a andar por cualquier mal camino, a fin de que, escuche, de permanecer obediente a tu palabra. Es que la palabra se le impone. Es la corrección bíblica la que se le impone de ir por una bifurcación fácil, barata a cualquier persona. Es la palabra la que está operando en esta persona. Malos caminos hay en todo tiempo, en toda etapa de nuestra vida. Desde que estamos en la escuela primaria, ya hay malos caminos para nosotros. Hasta que nos estamos envejeciendo, hay malos caminos todo el tiempo. Pero ¿qué es lo que te va a hacer mantenerte en la recta correcta, en el camino correcto? Cuando tú amas la palabra, tú te niegas a andar por cualquier mal camino. Te niegas a hacer negocios que son turbios. Te niegas a entrar en ciertas esferas y en ciertos caminos que son incorrectos, que no tienen nada de palabra de Dios, de dirección de Dios en sus vidas. Dice el salmista: me negué.
porque la palabra de Dios estaba gobernando su corazón. Versículo 104 sigue diciendo: tus mandamientos me dan entendimiento. Y note lo que sigue diciendo: con razón detesto cada camino falso de la vida. ¿De dónde viene esa fuerza, esa dirección, ese discernimiento? De amar la palabra de Dios, de amar el consejo de Dios, de amar los mandamientos de Dios. Dice: con razón detesto cada camino falso de la vida. Tú los aborreces, los caminos falsos de la vida, porque decides amar y poner en práctica los caminos que la Biblia, la palabra de Dios, está estableciendo. ¿Alguien quiere caminar por caminos correctos? Tienes que amar la palabra, infundir esto en tu casa, infundir esto en tu familia. No busque estrategias del mundo, enséñeles a amar la palabra de Dios. Aquí está la revelación de Cristo. Aquí está el único que puede cambiar la vida del hombre. El único que muestra el camino al Padre está revelado en la maravillosa y santa palabra del Señor. Enséñala, predícala, prepárate, haz algo en tu casa y comienza a ejercer esa cobertura espiritual que tu familia necesita. Tercera coraza: ¿cómo proteger espiritualmente a tu familia? Elimina la cultura de la ingenuidad. Diga conmigo: elimina la cultura de la ingenuidad. ¿Sabe? Nosotros tenemos esta idea de que los cristianos somos ingenuos, de que los cristianos nos dejamos engañar, no tenemos astucia, no tenemos esa capacidad para advertir. Muchas veces nos comportamos así. Muchas veces estamos delante del enemigo y ni siquiera lo podemos ver, no los advertimos. No estamos nosotros atentos a lo que está pasando. El león está rugiendo alrededor de tu vida y tú crees que es un manso cordero el que anda ahí. Y hasta llegas a pensar que es la voz de Dios y es la palabra de Dios y es la dirección de Dios. Pero no, es Satanás tratando de destruir tu vida. Por eso nosotros necesitamos eliminar de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra genealogía, la cultura de la ingenuidad. Esa cultura de la sencillez de pensamiento. Muchas veces nuestras familias se vuelven familias que no quieren hablar de temas específicos, que no quieren enfrentar las preguntas de sus adolescentes, que no quieren responder las interrogantes, las dudas que tienen nuestros hijos o lo que pase dentro de esta casa. Y vamos generando culturas tabú y entonces vamos por el mundo sencillamente chocando y siendo presas de diferentes cosas. Usted y yo necesitamos poner una coraza alrededor de nuestra familia. ¿Y sabe cómo se consigue también? Usted tiene que eliminar, cercenar de raíz esa ingenuidad que no tiene nada de bíblico, que no es nada escritural. Es una cultura de ingenuidad que más bien nos hace incautos, que nos hace ir en pos de lo que nos va a destruir y nosotros no reflexionamos. La Biblia dice que el avisado ve el mal y se aparta. Eso tiene que ver con eliminar toda cultura de ingenuidad. Me gusta Efesios 5, versículo 11 al 14. El apóstol Pablo dice: no tengan nada que ver. Mire cómo lo dice Pablo: no tengan nada que ver ¿con qué? Con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Ahora yo me pregunto, ¿cómo es que un hijo de la luz, los creyentes, hijos de la luz, terminan practicando obras de la oscuridad?
¿Cómo es que hijos de la luz, llamados a caminar en rectitud y en integridad, terminan envueltos en obras infructuosas de la oscuridad? Porque suele suceder que terminamos viendo resultados que no estábamos esperando. ¿Sabe por qué? Porque no estamos hablando en casa. No estamos denunciando las cosas que tenemos que hablar con nuestros hijos. Dice el versículo siguiente, dice: pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible. Diga conmigo, visible. Todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. ¿Sabe qué tiene que hacer usted, querido padre, mamá, tutor, abuelo? Ponga un poco de luz sobre esos temas de oscuridad y alúmbrelos, expóngalos, háblelos con su familia, háblelos con sus hijos. Nuestra generación necesita escuchar acerca de sexualidad, necesita escuchar acerca de identidad de género, ideología de género, aborto, homosexualismo, suicidio. Todos necesitan escuchar qué es eso que está pasando en redes sociales, cuáles son los peligros, cuáles son las cosas que debemos evitar. Necesitamos hablar de una serie de cosas, pero hay papás que ni siquiera quieren hablar del noviazgo. Le temen hablar del noviazgo porque, mi muchachito, mi muchachita se va a enfermar de la cabeza. No, papás, por el amor de Dios. Necesitamos hablar, poner luz sobre temas donde sabemos que el enemigo va a querer operar, donde el enemigo va a querer entrar con fuerza y destruir, donde los chicos tienen preguntas acerca de drogas, acerca de alcohol, acerca de una serie de conductas inmorales. ¿Cómo las enfrentan? ¿Cómo las viven? Necesitamos poner luz. ¿Sabe? Uno de los momentos que más disfruto con mis hijas y mi esposa es cuando estamos haciendo una comida. Casi siempre tenemos una comida en el día juntos. Y siempre hay un tema, hay alguna conversación, siempre hay un momento para poder hablar de algo que esté inquietando en sus corazones, que lo están viendo en sus colegios, lo están viendo en las redes sociales, y de pronto sale el tema y aprovechamos para poner luz sobre eso, para poner la luz de la Biblia sobre eso, para poner la luz y la dirección de Dios sobre eso, para que cuando les toque enfrentarlo, ellos sepan cómo responder en lugar de tener que enredarse en las obras infructuosas de la oscuridad. Que ellas se conviertan en personas que están caminando en esa luz maravillosa del Señor, conforme a la palabra del Señor. Tenemos que hacerlo. Y quiero terminar con esto, la cuarta coraza espiritual. ¿Cómo proteger espiritualmente a tu familia? Muéstrales la perspectiva eterna de la vida. Nosotros vivimos en una cultura donde tú tienes que vivir tu vida y hacer con tu cuerpo y hacer con tu tiempo lo que a ti se te antoje, lo que se te venga en gana. Es una propuesta para pervertir nuestros caminos. Pero sabe, nosotros necesitamos poner en el pensamiento de nuestra familia, en el corazón y el espíritu de nuestra familia, que la vida tiene una perspectiva eterna que no podemos olvidar. Y como dice Hebreos, que está establecido para el hombre morir una sola vez y después el juicio, entonces hay una perspectiva eterna de mi conducta, de mi conducción, de mis decisiones. Hay una perspectiva eterna de mi mayordomía. Lo hablábamos este jueves en uno de los grupos CCI. Estábamos ahí reunidos hablando de la mayordomía de la vida y de la importancia de nuestra administración, de todo lo que hacemos cada día, nuestras decisiones diarias, las conductas que tenemos diarias. Todo tendrá que ver con un día nosotros rindiendo cuentas.
la perspectiva eterna de la vida. Dice Pablo a Tesalonicenses, primera carta, capítulo 5, dice: absténganse de toda especie de mal, de toda especie de mal, abstente. De todo lo que se te presenta, abstente. Y luego agrega, dice que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que guarde irreprensible todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Toda nuestra abstención, ay, es que me estoy absteniendo. Pero todos lo están haciendo, sí, pero tú te estás absteniendo. Tú te estás guardando. Tú te estás cuidando, tú te estás santificando, tú estás viviendo para otra causa, tú estás viviendo con otra perspectiva. Te estás absteniendo, santificando, guardando irreprensible, porque sabes que un día tendrás que presentarte delante del tribunal de Cristo para dar cuentas delante del Señor. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama perspectiva eterna de la vida. Y lo que pase hoy domingo, lo que pase mañana lunes, es algo que va a estar en mi cuenta y que yo tengo que empezar entonces a trabajar para que mi familia, donde sea que esté, donde sea que vaya, lo que sea que estén haciendo, estén pensando: un día estaré presente para la venida de mi Señor Jesucristo, y quiero estar absteniéndome, santificándome y guardándome irreprensible para estar de pie delante de Él con gozo, alegría y con mis manos alzadas, diciéndole: Señor, aquí estoy, listo para lo que tú tienes en mi vida. ¿Cuántos quieren vivir así? Tomemos un momento para orar y pedirle ayuda al Señor en esta mañana. Seguramente la responsabilidad que Dios asignó sobre Abraham no era fácil, pero Sodoma y Gomorra estaba a las puertas, estaba a la distancia, y Dios le dijo: yo pongo sobre ti esta responsabilidad, yo te escojo a ti para que tus hijos y tus familias estén en el camino del Señor. Levantamos nuestras manos al Señor en esta hora. Y adoramos un momento al Señor. Desmayaremos, serviremos al Señor. Alzaremos nuestra voz, serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor. Cumpliremos el llamado que Él nos dio. Y yo serviremos al Señor, juntos serviremos al Señor. De corazones que han dejado de palpitar, alejando tu palabra, se han venido a cauterizar. No desmayaremos, serviremos al Señor. Alzaremos nuestra voz, serviremos al Señor.
decimos todos: mi casa y yo serviremos al Señor, cumpliremos el llamado que nos dio. Mi casa y yo serviremos al Señor, juntos serviremos al Señor. Aunque la tormenta crece y nos envíe salir el sol, el calor de la palabra cubrirá nuestro corazón. No desmayaremos, serviremos al Señor. Alzaremos nuestra voz, serviremos al Señor. Serviremos, mi casa y yo serviremos al Señor, cumpliremos el llamado que nos dio. Mi casa y yo serviremos al Señor, juntos serviremos al Señor. Si esta mañana estás con tu familia, estás con tus hijos, tómale la mano, por favor, un momento. Estás con tu cónyuge, estás con algún sobrino, algún hermano. Padre, ayúdanos a levantarnos con valentía. Ayúdanos, Señor, a ser familias determinadas y fuertes. Y que así como Nehemías puso familias en los muros de la ciudad, con espadas, con lanzas, para pelear por sus familias, Señor, que nosotros nos levantemos una vez más para pelear contra toda acechanza del mal, contra toda estrategia humana, contra todo pensamiento extraviado, contra todo aquello que anda rodando por el mundo y tratando de inundar nuestros hogares. Señor, te pedimos, danos la valentía, hombres esforzados y valientes, mujeres revestidas de autoridad, tutores, abuelos, hombres que están en influencia sobre generaciones, sobre diferentes grupos que vienen detrás de nosotros. Señor, ayúdanos a proteger espiritualmente nuestra familia como Abraham fue instruido, para que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Te lo pedimos, Señor, en esta mañana. Capacita a tu pueblo, capacita tu iglesia, Señor, para esta temporada de olas, esta temporada de embestidas, esta temporada de hostilidades, para esta temporada donde las puertas del infierno querrán prevalecer. Pero tu promesa es que la iglesia se mantendrá en pie y las familias de la iglesia se mantendrán en pie. Señor, ayúdanos, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén y amén.